Clara se despertaba todos los días a la misma hora. El sonido del reloj marcando las horas siendo el único sonido que rompía el silencio del apartamento. Estaba atrapada en esa silla de ruedas desde hacía casi 3 años y en todos esos días la sensación de prisión nunca se disipaba. El accidente que de repente transformó su vida seguía vivo en su mente como una sombra que no la dejaba en paz. Miraba por la ventana, los ojos intentando alcanzar lo que estaba más allá de esas paredes. El mundo exterior que parecía tan distante y al mismo tiempo tan inaccesible. La visión de las personas caminando por la calle, los niños corriendo, le daba una tristeza amarga. Ella quería estar allí, pero el destino se encargaba de recordarle constantemente su limitación. La angustia de Clara no era solo física, sino emocional. Su matrimonio con Ricardo se estaba desintegrando poco a poco, y ella no lograba entender cómo había llegado a ese punto. Cuando se casaron, ella creía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa, pero ahora Ricardo parecía más distante cada día, como si su dolor fuera algo de lo que él ya no quería formar parte. Pasaba más tiempo en el trabajo y, cuando estaba en casa, sus palabras eran secas, las miradas evasivas. Clara sentía que el amor entre los dos se había marchitado, pero en su fragilidad aún intentaba creer que había algo allí, un hilo de esperanza que no quería soltar, por más que todo indicara que ya se había perdido. El día a día de Clara se reducía a eso, largas tardes de aislamiento, con solo la presencia de libros y películas para intentar llenar el vacío. A veces intentaba hacer pequeñas tareas sola, pero rápidamente se frustraba con la dificultad de movilidad. El sufrimiento físico se mezclaba con el emocional y no sabía cómo encontrar fuerzas para salir de esa espiral. Lo que más temía era sumergirse en su propio dolor, y parecía que cada día su visión de la vida se estrechaba, al igual que los espacios a su alrededor. Si miraba bien, podía ver las señales de que se estaba perdiendo allí, dentro de esa casa y de sí misma. Fue entonces que, en una mañana cualquiera, Ricardo llegó con una sorpresa que parecía más un capricho extraño que una buena intención. Trajo un caballo inmenso de pelaje oscuro como la noche, un animal que parecía haber salido de algún cuento de hadas sombrío, con ojos penetrantes y una postura imponente. Clara se quedó desconcertada. El caballo no tenía nada que ver con ella, y su presencia solo aumentaba la sensación de invasión. Pero Ricardo, como si quisiera justificar la situación, insistió en que el caballo, llamado Estrella, sería bueno para ella. No explicó cómo ni por qué, pero Clara no lograba entender cómo ese ser salvaje podría ayudarla en su recuperación. Había algo extraño en la manera en que Ricardo hablaba sobre el caballo, algo que la hizo desconfiar. En los primeros días, Estrella parecía más una amenaza que una solución. Clara lo observaba desde la ventana, intentando entender ese animal inmenso que, aunque era físicamente imponente, mostraba una vulnerabilidad que la dejó intrigada. Se negaba a ser tocado, y su mirada, a veces, parecía fulminante, como si se estuviera preguntando por qué estaba allí. Clara sentía cierto rechazo por parte del caballo, como si él también tuviera sus propios dolores y historias no contadas. Pero no era solo eso lo que la incomodaba. El comportamiento de Ricardo, que insistía en acercar el caballo más a Clara todos los días, era extraño. Parecía mirarla con una expectativa silenciosa, como si estuviera esperando que se acercara a Estrella. Decía cosas como: vas a ver, este caballo te va a ayudar a levantarte, te va a dar fuerzas. Pero había algo forzado en la forma en que lo decía. A cada intento frustrado de Clara de interactuar con Estrella, sentía una mezcla de frustración e impotencia. El caballo no quería saber de ella. Se apartaba siempre que ella intentaba tocarlo, como si su presencia fuera algo que él no pudiera entender.
Y Ricardo, con su insistencia, solo hacía que la situación fuera más incómoda. No explicaba por qué había comprado el caballo, y las razones parecían más enigmáticas a medida que los días pasaban. Clara sentía que había algo oculto en esa historia, algo que él no quería que supiera. Comenzó a darse cuenta de que su intención no era ayudarla, sino quizás probarla de alguna manera, de una forma que aún no lograba entender. A medida que pasaba el tiempo, Clara se vio inmersa en un conflicto emocional. Quería creer que Ricardo tenía razón, que Estrella podría ayudarla a sentirse mejor, a encontrar alguna parte de sí misma que parecía perdida. Pero el caballo, con su presencia amenazante y su indiferencia, no parecía dispuesto a ceder. El comportamiento de Ricardo, por su parte, se volvía cada vez más obsesivo. Aparecía constantemente cerca de Clara, sugiriendo que se acercara al caballo, que intentara montar en él, incluso cuando ella claramente no estaba lista para eso. Sentía que él quería controlar no solo su vida, sino también la forma en que ella lidiaba con sus propias limitaciones. Y eso, de alguna manera, la hacía sentirse aún más impotente y desconectada de todo lo que había sido antes. Pero, al mismo tiempo, algo curioso comenzaba a ocurrir dentro de ella. Clara se dio cuenta de que, a pesar de toda su resistencia, algo estaba cambiando. El caballo, que inicialmente observaba con miedo y desconfianza, comenzaba a convertirse en un símbolo de algo diferente. No sabía bien qué era todavía, pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de curiosidad y valentía, comenzaba a encenderse. A pesar de todo el malestar, sentía que, tal vez, el caballo fuera el punto de partida para algo nuevo, algo que no podría comprender completamente aún. Estrella no era solo un animal cualquiera, parecía cargar algo más, una energía cruda e indómita, algo que podría ser la clave para ayudarla a rescatar su fuerza y autoestima. Y, por primera vez, Clara sintió un leve impulso de luchar contra el miedo y el aislamiento. Clara aún se sentía incómoda cerca de Estrella, pero algo en el comportamiento del caballo comenzaba a cambiar. Ya no era tan indiferente con ella. En algunos momentos lo veía a lo lejos, con los ojos fijos en ella, como si el animal estuviera observando, analizando, esperando algo. Comenzó a sentir una leve sensación de conexión con ese ser tan distinto que parecía tener su propia naturaleza salvaje, pero también una vulnerabilidad que apenas podía comprender. Era como si Estrella estuviera intentando comunicarse de alguna forma, y Clara, que hasta entonces vivía encerrada en su propio mundo de limitaciones, comenzaba a darse cuenta de que había algo allí, más allá del miedo que sentía. Nunca imaginó que un caballo pudiera transmitir tanta fuerza solo con su mirada, pero allí estaba Estrella, y Clara comenzaba a sentirse como si hubiera sido llamada a algo que no sabía cómo responder. Ricardo, por otro lado, parecía cada vez más decidido a forzar una aproximación entre Clara y Estrella. Comenzaba a pasar más tiempo observando a los dos, con una sonrisa extraña en el rostro, como si supiera algo que Clara aún no comprendía. A cada sugerencia de montar el caballo, Clara se sentía más presionada. Sentía que él quería verla levantarse, recuperarse de alguna manera, pero no de una forma natural. Había una exigencia en sus ojos, una sensación de control que la hacía sentirse aún más atrapada. Tienes que intentarlo, Clara. Estrella puede ayudarte. Él es fuerte y tú también puedes serlo, decía Ricardo. Y esas palabras, lejos de inspirarla, solo aumentaban la sensación de que la estaba empujando a un lugar que no le pertenecía. Clara no sabía cómo, pero algo dentro de ella comenzaba a cuestionar todo lo que él decía. Sin embargo, algo cambió ese día. Clara decidió finalmente ir al establo donde Estrella estaba, sola. Ricardo estaba ocupado con su trabajo y ella vio eso como una oportunidad. Cuando entró en el ambiente donde estaba el caballo, el aire pesado de heno y tierra
parecía respirar junto con ella. Estrella estaba allí, en su grandeza imponente, pero esta vez Clara no sintió el miedo que siempre la dominaba. Se acercó lentamente, con la mano extendida, sin prisa, sin la expectativa de que sucediera algo mágico. Simplemente fue. Estrella la observó, pero no se apartó. En cambio, dio un paso hacia ella, con una delicadeza inesperada para un animal tan grande. Clara sintió su corazón latir más fuerte, pero no por miedo. Era una sensación nueva, una mezcla de respeto y curiosidad. Era como si ese caballo estuviera allí, esperándola, y no al revés. Pasó su mano por su cuello, primero dudosa, luego con más confianza. Estrella se mantuvo tranquilo, como si aceptara su presencia. Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo la suavidad del pelaje del caballo y la fuerza de su cuerpo inmenso. Algo dentro de ella parecía despertar en ese instante, una sensación de conexión, no solo con el animal, sino consigo misma. No sabía si algún día podría montar a Estrella o si él la ayudaría a caminar nuevamente, pero algo estaba cambiando, y eso era más de lo que esperaba. Clara comenzó a sentir una libertad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Y todo eso sucedió en el momento en que simplemente permitió que la experiencia fluyera sin la presión de tener que ser algo que no quería ser. El encuentro con Estrella fue un punto de inflexión para Clara, pero sabía que no podía contar con Ricardo para comprender lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Cuando él llegó esa tarde, con la expectativa visible de ver a Clara acercarse más al caballo, parecía tan convencido de que sus intenciones eran correctas. «¿Ves? Te dije que él te iba a ayudar», dijo, tratando de esconder una satisfacción que sonaba más como posesividad que un apoyo genuino. Clara, sin embargo, sintió un creciente malestar al escuchar esas palabras. Había algo extraño en cómo se refería al caballo, como si estuviera más interesado en el resultado de la situación que en el bienestar de ella. Sabía que tenía que tener cuidado, porque la presión para agradarle comenzaba a sofocarla. A medida que pasaban los días, Clara se acercaba más a Estrella, pero siempre en secreto, lejos de los ojos vigilantes de Ricardo. Ya no quería someterse a esas exigencias. Necesitaba sentir que lo estaba haciendo por sí misma y no porque él la empujaba a hacerlo. Sin embargo, cada vez que sentía que comenzaba a descubrir algo nuevo sobre sí misma, también sentía el peso de la manipulación de Ricardo. Él no dejaba de hablar sobre cómo el caballo podría ayudarla, como si tuviera el control de todo. Y, sin darse cuenta, Clara empezó a darse cuenta de que la verdadera ayuda venía de dentro de ella, y no de las palabras de Ricardo. Estrella, con su fuerza, parecía ser el único ser que no la trataba como alguien que necesitaba ser arreglada. Un día, Clara decidió intentar algo más audaz. Quería ver si realmente podría montar a Estrella. No estaba segura de qué sucedería, pero sintió que era el momento de probar sus propios límites. Estrella, como siempre, estaba en el establo, tranquilo, y ella lo observaba mientras se acercaba. No quería hacer todo de una vez, así que con calma intentó tocar las riendas del caballo, primero con las manos y luego con los pies. Estrella, al percatarse de su acercamiento, permaneció inmóvil, como si esperara su acción. Clara sintió su cuerpo calentarse de nerviosismo, pero también de determinación. Sabía que ese era un momento de gran importancia, no solo para ella, sino para la relación que comenzaba a construir con el caballo. Cuando finalmente se sentó sobre el animal, sintió una mezcla de miedo y euforia, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella parecía decirle que estaba en el camino correcto. Ricardo, una vez más, apareció en la puerta del establo. Observó, con una mirada que no podía disimular, como si tuviera una sensación de posesión sobre la situación. «Sabía que lo lograrías», dijo,
y Clara sintió su estómago revolverse con la frase. Ella no quería ser elogiada por él, ya no quería más su validación. Ese logro era de ella y de Estrella, no de Ricardo. Miró al caballo, que permanecía firme bajo ella, y en ese momento algo cambió. La sensación de poder, de control sobre su propia vida, estaba regresando. No necesitaba a Ricardo para sentir que podía ser fuerte. Estrella, por más que fuera inmenso e incluso salvaje, estaba allí, presente y silencioso, y con él, Clara sintió que no había límites para lo que podría conquistar. A medida que Clara pasaba más tiempo con Estrella, algo dentro de ella estaba cambiando, y ya no podía ignorar más las intenciones de Ricardo. Él comenzó a hacerse más visible en sus intentos de controlar la situación. Nunca admitió directamente lo que realmente quería, pero sus palabras y actitudes empezaban a revelar sus verdaderas intenciones. Se dio cuenta de que Ricardo, de alguna manera, necesitaba que ella dependiera de él. El caballo en realidad era una herramienta para demostrarle que ella jamás sería capaz de recuperarse sola, que su vida estaba, de algún modo, en sus manos. Sintió una oleada de rabia, no solo por su comportamiento, sino por todo lo que él estaba tratando de forzar en su vida. Él quería ser el salvador, la persona que la sacaría de su dolor, pero Clara sabía ahora que tenía que salvarse a sí misma. Ese día, mientras Ricardo estaba en el trabajo, Clara se sentó sola en el jardín y miró a Estrella, que estaba pastando tranquilamente. Él estaba allí, como siempre, con su mirada profunda y serena, pero ahora Clara veía algo diferente en él. Ya no era el caballo imponente que la aterrorizaba. Él era ahora su compañero, el único ser que realmente parecía comprender su lucha silenciosa. Fue cuando se dio cuenta de que el caballo no estaba allí para quitarle sus limitaciones, sino para ayudarla a enfrentarlas. No era la clave para su curación física, sino una representación de su propia fuerza interior, del coraje que ella, hasta ese momento, había perdido de vista. Sabía que tenía que hacer algo para recuperar su vida, pero para eso tendría que tomar decisiones que fueran finalmente suyas. Cuando Ricardo regresó a casa esa noche, Clara estaba decidida. Él entró en la sala, como de costumbre, con la expectativa de que ella lo saludara, de que mostrara algún tipo de gratitud. Pero Clara no hizo nada de eso. Lo miró fijamente y dijo: «Ricardo, necesito decirte algo. Ya no voy a permitir que decidas qué es lo mejor para mí. No necesito tu control. Soy capaz de seguir adelante sola, y Estrella me lo ha demostrado». Ricardo la miró con una expresión que variaba entre sorpresa e irritación. No sabía qué decir, pero al mismo tiempo había un cierto cansancio en sus ojos, como si supiera, en el fondo, que eso estaba por suceder. Clara sintió una fuerza inmensa al pronunciar esas palabras. Era como si una pared que la separaba de la verdadera libertad finalmente hubiera sido derribada. La sensación de no necesitar más la aprobación de Ricardo fue liberadora, pero no fue fácil. Sabía que la decisión de separarse de Ricardo no sería simple. Habían compartido años juntos y la idea de renunciar a una parte de esa historia dolía. Sin embargo, Clara sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía seguir viviendo en una relación que la aprisionaba, que la hacía sentir que no era capaz de luchar sola. La fuerza que comenzaba a sentir en sí misma, con el apoyo silencioso de Estrella, era la misma que la impulsaba a seguir adelante, más allá del dolor del pasado. La reacción de Ricardo fue algo que Clara ya temía, pero que necesitaba enfrentar. Él quedó en silencio unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras, intentando encontrar una forma de revertir la situación. Pero ya no había espacio para eso. Clara sintió una mezcla de tristeza y alivio. La tristeza de ver la relación que tanto intentó salvar derrumbarse, y el alivio de finalmente tomar las riendas de su vida.
La despedida no sería fácil, y lo sabía. Ricardo, con su frialdad y control, no entendería inmediatamente. Intentaría, con todas sus fuerzas, manipular la situación, convencerla de que lo necesitaba, que no podría sin él. Pero, en el fondo, Clara sabía que necesitaba seguir su camino, aunque ese camino fuera doloroso. En los días que siguieron, Clara pasó a vivir un proceso de duelo, pero también de redescubrimiento. Estrella seguía a su lado, sin prisas, sin expectativas. Estaba allí, como siempre, pero ahora Clara sentía que su relación con el caballo estaba más fuerte que nunca. Él la ayudaba no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada paseo que daba a su lado, cada momento en el que él la acompañaba en silencio, la hacía darse cuenta de que la libertad no venía de una relación o de una persona. Ya tenía esa libertad dentro de sí, y el caballo, con su fuerza y presencia, la ayudaba a redescubrir esa fuerza interior. Clara no necesitaba a Ricardo para sentirse capaz. Ya era capaz. Estrella no la veía como alguien débil o limitada. Él la veía como realmente era. Una mujer que estaba, finalmente, permitiéndose ser fuerte. Aunque la relación con Ricardo se había roto, Clara aún enfrentaba la soledad que venía con la separación. Se encontraba en una posición difícil, llena de dudas sobre el futuro. Pero al mismo tiempo, había algo más claro ahora. Estrella le enseñó que el viaje de superación no estaba relacionado con lo que los demás pensaran o hicieran por ella. Estaba, de hecho, relacionado con lo que ella misma era capaz de hacer por sí misma. Ya no eran los días en los que miraba por la ventana y soñaba con la libertad que parecía perdida. Ahora, ella estaba viviendo esa libertad, con Estrella a su lado. Y aunque en las mañanas más difíciles, cuando la soledad se hacía presente, Clara sabía que tenía en sí misma las herramientas para seguir adelante. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero Clara ya no era la misma mujer que se sentaba en la ventana, esperando que la vida volviera a ser como antes. Se convirtió en alguien que, a pesar de sus cicatrices, estaba más fuerte y más entera de lo que jamás imaginó ser posible. La convivencia con Estrella fue como una terapia silenciosa, donde cada gesto del caballo la recordaba lo importante que era creer en su propia capacidad de superación. Él no la juzgaba, no la presionaba, simplemente estaba allí como un símbolo de resistencia, enseñándole que, incluso cuando todo parece imposible, siempre hay una manera de levantarse. La separación de Ricardo no fue fácil para Clara, pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de que, de alguna manera, ese final era también un nuevo comienzo. La soledad que antes la paralizaba, ahora se transformaba en un espacio de crecimiento. Comenzó a descubrir más sobre sí misma cada día. Pasaba largas horas al lado de Estrella, aprendiendo a confiar en el caballo de una manera que nunca imaginó. Los paseos por los campos y los senderos de la granja se fueron convirtiendo en parte de su rutina, pero también en algo más profundo. Cada paso que daba, tanto sobre el caballo como fuera de él, era un paso hacia la recuperación de su autoconfianza. Sentía que el caballo no solo la apoyaba físicamente, sino que también la guiaba en su viaje emocional. Clara estaba aprendiendo a amarse de nuevo, a darse cuenta de cuánto era capaz, a pesar de todas las dificultades que la vida le había impuesto. Ricardo aún intentaba ponerse en contacto, pero Clara ya no sentía que lo necesitara. Sus palabras sonaban vacías, como un eco distante de una época en que ella creía que él era la única fuente de apoyo en su vida. Cada intento de reconciliación, por más desesperado que fuera, la hacía darse cuenta aún más de que su verdadera fuerza venía de dentro. No necesitaba ser salvada por nadie. Estrella, con su presencia silenciosa y confiable, ya lo había hecho.
Cada día nuevo, Clara se sentía más libre y más en paz consigo misma. Había encontrado un equilibrio entre su fragilidad y su fuerza, y ese equilibrio era lo que la ayudaba a seguir adelante sin mirar atrás. La vida de Clara comenzó a reorganizarse en nuevos patrones. Comenzó a involucrarse en pequeños proyectos, aquellos que la hacían sentir que estaba haciendo algo significativo para ella misma. Estrella se convirtió en su compañero no solo en los paseos, sino también en las pequeñas victorias diarias. Descubrió que su relación con el caballo era más que un simple acto de montar o caminar. Era un viaje de autodescubrimiento y respeto mutuo. Estrella no la veía como alguien rota, sino como alguien en proceso de crecimiento. Fue con él que Clara finalmente entendió que, aunque las cicatrices permanecieran, no definían quién era. A partir de ese momento, las cicatrices formaban parte de su historia, pero no la controlaban. Con el tiempo, las visitas al campo, el cuidado de Estrella y los momentos de reflexión solitaria se convirtieron en una rutina bienvenida. Clara también comenzó a reconstruir otras partes de su vida. Buscó hacer nuevos amigos, retomó viejos pasatiempos y se abrió a nuevas experiencias. Había algo profundamente reconfortante en saber que ya no estaba sola, incluso en los momentos en que el silencio parecía invadir. Estrella, con su energía tranquila, nunca la dejaba sentir que estaba perdida. No solo la ayudaba a sanar físicamente, sino que también le daba el coraje para dar nuevos pasos. Clara ahora se veía en una nueva fase de su vida, una fase en la que ella misma se estaba convirtiendo en la persona que siempre deseó ser. A medida que Clara se sentía más confiada, algo dentro de ella comenzó a expandirse. No era solo la libertad física que Estrella le proporcionaba, sino una verdadera transformación interna. El caballo, con su presencia silenciosa y fuerte, parecía ser la metáfora perfecta para su propia lucha, silenciosa pero firme. Sabía que no necesitaba a nadie para estar completa, para ser capaz. Estrella, sin palabras, le mostraba que la verdadera libertad era la capacidad de estar consigo misma, sin prisas, sin presiones externas. Aprendió a escuchar su propio cuerpo, a percibir sus limitaciones y al mismo tiempo a respetar la fuerza que siempre tuvo, pero que nunca supo acceder completamente. Cada día, al lado de Estrella, era una confirmación de que la vida, a pesar de todos los desafíos, seguía teniendo belleza y posibilidad. Ricardo finalmente aceptó que Clara no volvería con él. Su insistencia fue desapareciendo poco a poco, al igual que la sombra de la culpa que ella cargaba. Clara se dio cuenta de que, durante tanto tiempo, se había sentido responsable de su felicidad, como si su vida dependiera de su aprobación. Ahora entendía que la verdadera felicidad no venía de fuera, sino de dentro. El caballo, con su lealtad, no intentaba moldearla según sus necesidades. Simplemente la aceptaba, y ese era el mayor regalo que Clara podría haber recibido. Estrella no la forzaba a ser quien no era, y eso fue liberador. Ya no quería vivir para agradar o someterse a los deseos de otros. Ahora vivía para sí misma, y eso, por más simple que fuera, tenía una grandeza inmensa. El tiempo pasó, y la relación de Clara con Estrella se consolidó como un símbolo de su propia fuerza. No importaba lo que los demás pensaran o esperaran de ella. Había encontrado en sí misma las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Clara ya no sentía más el peso de las limitaciones del accidente. Aunque la silla de ruedas aún formara parte de su vida, ahora la veía de una manera diferente. Comprendía que, aunque hubiera momentos difíciles, su verdadera capacidad de superación no estaba en los obstáculos físicos, sino en su disposición emocional de seguir adelante, de comenzar de nuevo siempre que fuera necesario. De hecho, Clara sentía ahora que su jornada apenas comenzaba.
La decisión de separarse de Ricardo y abrazar su nueva vida con Estrella fue solo el punto de partida. Lo que realmente necesitaba aprender era a confiar en el flujo de la vida, a permitirse ser más fuerte con cada nuevo paso y a reconocer que la verdadera independencia no era estar sola, sino saber equilibrarse entre los momentos de soledad y los de compañía. Estrella, con su fuerza silenciosa, estaba a su lado, y Clara sentía que juntos podían seguir adelante hacia nuevas posibilidades. No sabía lo que el futuro le depararía, pero ahora sabía que tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlo. Clara se permitió soñar de nuevo. Aunque el futuro era incierto, ahora sabía que no importaba tanto lo que él trajera. Lo más importante era lo que sería capaz de hacer con lo que tenía. Estrella, con su energía tranquila y su fuerza silenciosa, era su compañera en esta jornada. Juntos empezaron a explorar más el campo, caminando por senderos que antes parecían inalcanzables para Clara. Estaba aprendiendo a confiar en su cuerpo nuevamente, a darse cuenta de que sus limitaciones no eran un fin, sino un punto de partida para algo nuevo. Cada pequeña conquista, como atravesar un nuevo camino o simplemente sentir el viento en su rostro mientras cabalgaba, era una victoria personal. Clara se sentía más conectada con el mundo, con su cuerpo, con sus emociones. No importaba que el camino fuera diferente al que había imaginado antes del accidente. Lo que realmente importaba era que estaba viviendo de la forma que elegía. La relación de Clara con Estrella se fue volviendo cada vez más profunda. Él ya no era solo un caballo. Él era el símbolo de su viaje de superación, de resistencia, de resiliencia. En los momentos más difíciles, cuando ella se sentía cansada o insegura, su presencia era el recordatorio de que podía continuar, de que ya había superado tanto y que no había razón para detenerse ahora. Él le enseñó que la verdadera fuerza venía de la aceptación de sí misma, con todas las imperfecciones y dificultades que la vida le impuso. Clara no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser verdadera consigo misma, y al hacer esto, encontró la libertad que tanto deseaba. Con el tiempo, Clara comenzó a ayudar a otras personas en su comunidad. Se dio cuenta de que ahora tenía algo valioso para compartir: su historia. Ya no tenía miedo de hablar sobre su viaje, sobre los días oscuros y las pequeñas victorias, pero significativas, que la llevaron a convertirse en quien era ahora. En cada nuevo encuentro, con cada nueva persona que inspiraba, Clara sentía un renovado sentido de propósito. Ahora entendía que su vida no necesitaba ser definida por un único momento, como el accidente que la dejó atrapada en la silla de ruedas. La verdadera historia de ella se estaba escribiendo cada día, en cada elección que hacía, en cada paso que daba al lado de Estrella. Aunque el dolor del accidente y la pérdida del matrimonio con Ricardo aún formaban parte de su vida, Clara ahora los veía de una manera diferente. Eran capítulos de una historia más grande, una historia de renacimiento. Ya no era la mujer que miraba por la ventana, soñando con una libertad que parecía distante. Clara se convirtió en la mujer que creó su propia libertad, que transformó el dolor en fuerza y la soledad en un espacio fértil para el crecimiento. Con Estrella a su lado, descubrió que incluso en las situaciones más desafiantes, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, y en cada nuevo comienzo se volvía más ella misma, más entera y más fuerte. Clara ahora miraba hacia el futuro con una nueva perspectiva. Sabía que no podría controlar todo, pero entendía que lo único que realmente podía controlar era su actitud ante las circunstancias. Aprendió a abrazar los momentos de vulnerabilidad, a entender que la debilidad también formaba parte de quien ella era y que eso no la hacía menos fuerte. Estrella siempre estuvo allí, como un recordatorio.
de que la verdadera fuerza venía desde adentro, no de cómo los demás nos veían, sino de cómo nos veíamos a nosotros mismos. Y, al mirar al caballo, Clara sabía que él la había ayudado a reconstruir algo que nunca imaginó que fuera posible. Una confianza inquebrantable en sí misma. Lo que parecía imposible años atrás se había convertido en una realidad. Ahora caminaba por el campo sola, con Estrella siempre cerca, pero ya no sentía ese miedo constante que la consumía antes. La silla de ruedas, que algún día simbolizó su limitación, ahora se convertía solo en un accesorio en su vida, una herramienta para momentos cuando necesitaba apoyo. Pero Clara sabía que su verdadera fuerza no estaba en la silla, ni en el caballo. Estaba en ella misma. Había aprendido a levantarse, a mirar hacia adelante y a no rendirse, no importaba cuán difícil fuera el camino. Estrella aún estaba con ella, pero Clara ya no lo necesitaba de la misma forma. El caballo había cumplido su papel, mostrándole que la verdadera fuerza no viene de algo externo, sino de quién somos por dentro. Clara sabía que ahora podía caminar sola, por más que Estrella continuara siendo parte de su vida. Él ya no era la clave para su libertad. Él era simplemente la prueba de que siempre tuvo la libertad dentro de sí. Él le enseñó a confiar, a desafiarse, a mirar la vida con coraje, y eso fue lo que la hizo más fuerte que cualquier cosa que ella alguna vez imaginó ser. Cuando Clara se miró en el espejo, ya no vio a una mujer quebrada por el accidente o por el dolor del fin del matrimonio. Vio a una mujer entera, una mujer que se había encontrado en medio del caos y que ahora caminaba hacia el futuro con una confianza tranquila. Sabía que el viaje no había terminado. Aún quedaba mucho por descubrir y ella estaba lista para cada nuevo desafío. Al lado de Estrella, o sola, Clara sabía que tenía todo lo que necesitaba para seguir escribiendo su historia de superación. Y al hacer esto, nunca más miraría hacia atrás. Clara estaba en paz consigo misma, pero la paz no significaba ausencia de desafíos. Sabía que, en algún momento, aún enfrentaría momentos de duda o de miedo. Sin embargo, ahora sabía cómo lidiar con esos sentimientos, no como una persona perfecta, sino como alguien que se aceptaba, que sabía que la superación no estaba en no tener dificultades, sino en enfrentarlas de frente, con coraje y autenticidad. Estrella, de alguna manera, aún la guiaba, pero ella sabía que el caballo ya no era el centro de su fuerza. Él solo le había mostrado el camino, y ahora Clara sabía cómo seguir sola, sin miedo. Comenzó a participar en encuentros con otras personas que habían enfrentado desafíos similares. Hablaba sobre su viaje con una sinceridad que la emocionaba. Se dio cuenta de que cada historia compartida era una pequeña pieza que ayudaba a otras personas a entender que la superación no era un estado permanente, sino una serie de momentos. Lo que aprendió con Estrella no era solo sobre la fuerza física, sino sobre cómo ser vulnerable y aún así seguir adelante. Quería que otras personas vieran que la superación no venía de un gran logro, sino de cada pequeño paso dado, con coraje y fe en uno mismo. Pasaron los años y Clara finalmente se permitió vivir la vida con la ligereza de quien se reconcilia con el pasado. Había aprendido a ver la vida con una perspectiva diferente. El accidente, el fin del matrimonio con Ricardo, el dolor, todo eso formó parte de su historia, pero ya no era quien ella era. Clara se convirtió en la mujer que miraba hacia el futuro con optimismo, sin la necesidad de prisa, pero con la certeza de que estaba viviendo como quería. Y, incluso en las noches solitarias, sabía que su fuerza no dependía de nadie. Había encontrado en sí misma el mayor tesoro, la confianza de que no importa lo que pase, sería capaz de seguir adelante. Cuando años después, ella y Estrella miraron al horizonte juntos, Clara sonrió. No porque todo estuviera perfecto,
sino porque finalmente entendía que la verdadera libertad no estaba en no tener más problemas, sino en saber cómo enfrentarlos. Estrella la había guiado hasta ese punto, pero ahora sabía que el camino sería de ella. Él, el caballo misterioso que entró en su vida de forma desafiante, se había convertido en el símbolo de su propia lucha, de su propia transformación. Y al final, Clara había encontrado el mayor regalo de todos, la libertad de ser ella misma, sin restricciones, sin miedo. El comienzo de una nueva historia. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el mayor desafío que has enfrentado en la vida y qué hiciste para superarlo? Deja tu relato en los comentarios y vamos a compartir experiencias, porque juntos somos más fuertes. Y no olvides darle like a este video e inscribirte en el canal para no perder más inspiración. Vamos a construir una comunidad de fuerza y superación, donde cada historia es una fuente de aprendizaje. Te espero en los comentarios.